Dios tiene un plan, un propósito con cada una de las personas. No hay una persona que pueda decir, no, yo soy producto de un accidente, yo soy producto del error, Dios a mí no me tiene en cuenta, Dios conmigo hizo una excepción. No, toda persona que nace sobre esta tierra tiene un propósito. Dios nos ama a cada uno en particular. Y cuando Dios nos creó con un propósito, con un plan. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos integralmente. Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia de una forma integral. Dios quiere que podamos crecer y avanzar, pero de una forma adecuada. Dios quiere que crezcamos conforme a su voluntad, conforme a su plan, conforme a su propósito. Tenemos como ser humano varias áreas. El ser humano tiene un área espiritual, la cual nos comunicamos con Dios. Los cristianos tenemos un área ministerial en la cual estamos sirviendo a Dios. Tenemos un área familiar, nuestra familia, los que son hijos con sus padres, los que son ya padres con sus hijos, sus esposas. Tenemos un área de trabajo, los que estudian área académica, intelectual, etcétera. Tenemos diferentes áreas. En cada una de esas áreas Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios quiere que avancemos. Dios quiere que crezcamos en todo, pero hacerlo de una forma adecuada, que podamos crecer en Cristo. Y lo primero, lo más importante es nuestro crecimiento interior. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué vale que yo sea un gran intelectual, un gran académico o una persona millonaria si mi alma se va a perder? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirve que una persona sea un gran deportista, que sea admirado por millones de personas, si al final su alma se va a perder? De nada. Lo primero es lo primero. La parte interior, la parte espiritual debe ser lo primero. Por eso Dios quiere que aprendamos a organizar las prioridades de nuestra vida. En el libro de Segunda de Pedro, busquemos todo, Segunda de Pedro 3:18. Entonces debemos procurar crecer, debemos procurar avanzar en todas las áreas de nuestra vida. La principal, nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pregunto, cuando dice creced, ¿eso es una sugerencia o es un mandamiento? La palabra crecer implica una orden. Dios nos está diciendo, ustedes tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Es una orden y además es una necesidad que tenemos todos de crecer, de avanzar en la vida cristiana. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Dios nos dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. No debemos estar estancados, no es porque nos conviene, es para nuestro provecho, necesitamos crecer. Hay que crecer. Siguiendo en el libro de Efesios, donde estamos leyendo, vamos a tener el estudio en esta mañana. Vamos a mirar aquí algunos aspectos que nos van a ayudar a crecer. ¿Cómo hacer para crecer entonces? Si ya sabemos que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere que crezcamos en todo, que vamos a ver el crecimiento espiritual. Dice el versículo 1 del libro de Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor, Pablo estaba preso en Roma, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Que anden, que vivan, que se comportan como es digno de la vocación con que fueron llamados. En pocas palabras, que vivan una vida en rectitud, una vida en santidad, conforme a nuestro llamamiento. ¿Cómo nos llamó Dios? A una vida santa. Dice, sed santos porque yo soy santo. Ese es el mandamiento de Dios. Y así como nuestro Dios es santo, nosotros tenemos que andar en esa santidad. ¿Tú quieres crecer? Practica la santidad. Vive la santidad. Las personas que no conocen a Dios no viven una vida agradable a Dios. Viven una vida lejos de Dios.
En ese mismo capítulo de Efesios 4, del versículo 17 en adelante, hay una comparación, un contraste. Dice, entre la vida antigua y la vida nueva. Las personas que no conocen a Dios, dice, ellos viven ajenos de Dios. Hay ignorancia en sus vidas, tienen el corazón en tinieblas, entenebrecido, tienen el entendimiento. Hay dureza en su corazón. Ellos, la gente que no conoce a Dios, hace su vida desordenadamente. Pero cuando ya uno conoce a Dios, cuando uno le entrega su vida a Jesús, debe ser diferente. Debe marcar la diferencia, debe verse un cambio en las personas. Pero lastimosamente a veces no hay mucha diferencia entre los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Desafortunadamente hoy día ya no es tan fácil distinguir quién es cristiano y quién no. Desafortunadamente hay mucho parecido. Pero nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia, tenemos que consagrarnos más a Dios, vivir la santidad. Este mundo está, todos sabemos, como dice, perdido, hay mucho desenfreno, mucha violencia, mucha maldad. Cada día vemos en los noticieros cosas peores, desastrosas. En estos días leía en uno de estos países de Europa, a veces mucha gente de aquí quiere irse para Europa porque ya las cosas están mejores, porque allá de pronto económicamente podrían estar mejor, pero la parte moral va en decadencia. Estos países haciendo desastre. Creo que en Suiza, si mal no estoy, había un proyecto de ley, imagínense, para que se aprobara en el Congreso de ese país, se aprobaran dos cosas, nada más y nada menos que el incesto, que significa relaciones sexuales entre personas familiares, un papá y una hija, un papá y un sobrino. Y otra cosa que querían que se aprobara es la necrofilia. Necrofilia es tener relaciones sexuales con muertos. Imagínense. Ellos decían, los que proponían este proyecto, que ellos son dueños de su cuerpo. Que así como una persona en vida puede decidir si donan sus órganos o no, la persona puede decidir en vida si después que muere pueden usar su cuerpo para que tengan relaciones sexuales. Qué disparate tan grande, qué desastre. Y ese es el mundo donde vivimos. Y quién sabe qué más cosas peores vendrán. Estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, la maldad está aumentando, el pecado está aumentando. ¿Y cuál es nuestra actitud como cristianos? No debemos conformarnos a este siglo, debemos de ser santos. Ser santos porque yo soy santo. El que es santo, ¿qué dice la Biblia? Santifíquese todavía. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que estorban nuestro crecimiento? Hay muchas formas de pecado, Dios la sabe, y tú también la sabes. Hay pecados que dice que son manifiestos, que todo el mundo puede verlo, pero hay pecados que cometen las personas allá en lo oculto, cuando nadie los ve. Con los ojos se miran cosas que no se deben ver. Personas que con la pornografía tienen un problema y quedan esclavizados. A mi hermano lo puedo engañar, a mi líder, a mi pareja, pero a Dios nadie lo engaña, Él lo está viendo. Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente, todo lo sabe. Él conoce lo que hacemos. Entonces ya es tiempo de tomar decisiones, tomar acción. Si estoy en una práctica, algo que no le agrada a Dios, Dios mío, perdóname, yo debo decidir renunciar a eso. Dejar eso a un lado para poder tener el crecimiento que quiere Dios, para poder cumplir un crecimiento conforme al propósito de Dios. Ese primer requisito para crecer, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 2 de Efesios 4 que estamos leyendo. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Para crecer como iglesia necesitamos estar unidos, unánimes, juntos. Necesitamos ayudarnos, perdonarnos, soportarnos. Y esto se logra con humildad, con mansedumbre. A veces no es fácil soportar al hermano, somos diferentes, de diferentes caracteres, de diferentes pensamientos. A veces los que estamos casados, a veces tenemos diferentes puntos de vista con la pareja, a veces hay conflictos. Pero la idea es solucionarnos. ¿Cuánto más cuando habemos o cuando hay 50, 100, 200 personas? Pues la idea es que estemos unidos, que permanezcamos juntos, con humildad. Necesitamos humildad para poder
soportar a mi hermano, para ayudarle, para practicar la unidad. Humildad no es la forma de vestir, es una actitud de corazón. En que yo respeto a mi hermano, en que yo reconozco sus cualidades, en que yo reconozco que yo no soy más que él, ni tampoco menos que él. Estamos mismo nivel, todos somos iguales delante de Dios, todos somos importantes. Mansedumbre, como Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos estas dos características para permanecer en unidad. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando estamos en unidad, en armonía, hay paz. Dice un salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios quiere derramar bendiciones y vida eterna en medio de nosotros, pero si hay divisiones, si hay murmuraciones, si hay chisme, qué sé yo, todas esas cosas nos dividen, nos separan y detienen la bendición. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando María murmuró de Moisés? María empezó a murmurar y Dios la castigó. Quedó leprosa. Tuvo que ser sacada del campamento y el pueblo no pudo avanzar, no pudo continuar su marcha. Cuando una persona está en pecado, afecta a los demás de la iglesia, detiene el crecimiento normal. Así que Dios nos permita permanecer unidos, que Dios nos permita dejar a un lado nuestras diferencias, que podamos perdonarnos, soportarnos. Obviamente no vamos a tolerar pecado, ¿no? Que esté en pecado sí toca darle su corrección, su disciplina, pero necesitamos soportarnos, perdonarnos, ayudarnos. Eso no lo hacemos solo, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a poder permanecer unidos. Si cumplimos estos dos requisitos, vamos a crecer. Santidad y unidad. Dios nos va a utilizar, vamos a poder cumplir la obra que Dios nos ha dado. Para el apóstol Pablo era tan importante la unidad que escogió aquí 7 ejemplos de unidad para que nosotros veamos, oye, es importante estar unidos. Habla de que hay un solo cuerpo, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y una misma esperanza de vuestra vocación. Si usted cuenta cuántos aspectos hay aquí, hay 7. El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros, los cristianos. Todos los cristianos son el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? 1, 2, 3, 4. 1. ¿Cuántas iglesias tiene Jesús? Hay una sola iglesia universal que la componen todos los que hemos creído en Jesús. Hay iglesias locales en cada barrio, en cada ciudad, pero todos conformamos una iglesia. Entonces no tenemos que estar peleándonos entre nosotros, sino en armonía, en unidad. Somos un solo cuerpo. Hay un solo espíritu, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, todos sabemos. Ellos también son ejemplo de unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas. Ellos no fueron creados, siempre han existido, son eternos y nunca están peleando. Trabajan en unidad, en armonía. Una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una esperanza como cristianos. La esperanza de cristianos que Cristo venga y vamos a estar con Él para siempre. Vida eterna, reunirnos con Él, permanecer con Él en la eternidad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Un solo Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. No hay 2 Jesucristos, no hay 3, no hay varios dioses, es uno solo. Una sola fe, un solo principio bíblico. Nuestra fe en Jesús, por la cual somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice de Efesios en este mismo capítulo. Un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea que hay 7 ejemplos de una sola cosa, de unidad, para que nosotros veamos lo importante que es permanecer unidos. Se vea la importancia de la unidad. Para Dios es importante que seamos uno. En el libro de Corintios toma el ejemplo de que aunque en un cuerpo hay muchos miembros,
¿Cuántos órganos tengo yo, por ejemplo? Muchos, pero es una sola persona, un solo Harold Álvarez. Así igualmente como iglesia somos varias personas, varios miembros, pero es un solo cuerpo. Y tenemos que practicar la armonía, la unidad. Dios quiere que podamos avanzar. Y Dios quiere que podamos avanzar tanto individualmente como iglesia. Podamos crecer. Y Dios nos ha dado unas herramientas, Dios nos ha dado unos dones para poder crecer, para poder servirle, para poder cumplir su propósito. La Biblia habla de ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. La Biblia habla de dones. En el libro de 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu. Aquí hay dones, aquí hay talentos, aquí hay ministerios. Los dones que da el Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, habla de fe, dones de sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, profecía. Ahí están los dones del Espíritu. Y habla también de operaciones, talentos, habilidades que son innatos de las personas, que las personas nacen con ellos. Algunos tienen ministerios, otros tienen dones del Espíritu, otros tienen talentos, habilidades. Las habilidades, como dije, nacemos con esas habilidades. Hay habilidades de diferente forma: de la música, tocar un instrumento, de hacer un arte, un oficio, un deporte. Por ejemplo, yo no tengo talento para cantar. Ese no es el talento que Dios me dio. Si me ponen aquí, desastre. Dios no me llamó a cantar, me llamó a enseñar. Como dije en el ejemplo, en el segundo servicio, el mejor jugador se considera Lionel Messi. Juega fútbol y es excelente en lo que hace. Dios le dio ese talento, esa habilidad. Pero él, si lo colocamos a jugar otro deporte, básquetbol, ¿será que va a rendir igual? ¿Va a ser el mejor basquetbolista? Muy seguramente que no. Si lo colocamos a jugar tenis, de pronto hasta pela la pelota, qué sé yo. Todos tenemos talentos. Dios nos ha dado dones. Hay ministerios. La pregunta es: ¿yo conozco cuál es ese don, talento o ministerio que Dios me ha dado? ¿O estoy pensando, yo quiero ese talento que quiere mi hermano, yo quiero hacer esto? A veces estamos pensando, a veces vemos lo que hacen los demás y no nos concentramos en lo que Dios nos ha dado. Dice: a cada uno, versículo 7, capítulo 4, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos la gracia de Dios, todos tenemos un regalo de Dios, todos hemos sido capacitados como parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una labor, una función que cumplir. La pregunta es: ¿yo sé cuál es mi labor, mi función, mi talento? ¿Y ya lo estoy ejerciendo? Si no lo estoy ejerciendo, ¿por qué no lo estoy ejerciendo? ¿Qué pasa? ¿Será que eso afecta al resto del cuerpo? Si aquí no está funcionando, el cuerpo no marcha 100%. Imagínense que el hígado diga: no, yo hoy no voy a trabajar, voy a descansar una semanita. ¿Qué le pasará a ese cuerpo, a ese ser humano que no le funciona el hígado? Grave. O el riñón: yo hoy no voy a filtrar la sangre, no se va a formar orina. Grave. Se afecta enseguida todo el resto del cuerpo. O los pies que digan: yo hoy no voy a salir, ayer trabajé bastante. Y la persona quiere irse para el trabajo, para hacer una vuelta, y los pies dicen que no van a ir. Porque yo quiero ser mano. Imagínense. Todos los miembros son importantes. Todos los miembros somos necesarios. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función conforme al propósito, al plan de Dios. Para crecer, para avanzar como iglesia, necesitamos que todos estemos funcionando. Necesitamos que todos estén haciendo la labor que Dios nos ha llamado. Y a veces pensamos: es que yo no puedo, es que yo no sé, es que eso solamente es para los líderes. Dice la Biblia que todos tenemos
al Espíritu Santo. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Quien no tiene al Espíritu Santo no es cristiano, no es hijo de Dios. Fíjense la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En la antigüedad, el Espíritu Santo no venía sobre todo el que era parte del pueblo de Dios. Ellos estaban en el templo escuchando, pero ellos no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. Ocasionalmente, cuando iban a hacer el diseño del tabernáculo, Dios cogió a algunas personas para que hicieran el diseño, para que fabricaran. Hicieron el tabernáculo. Venía sobre algunos profetas, sobre algunos reyes, sobre algunas personas específicas para alguna labor. Esto se llamaba los ungidos. El ungido de Dios era aquellos que tenían al Espíritu Santo. A partir de que Cristo viene a esta tierra y muere por nosotros, Él rogó, dice: yo voy a rogarle al Padre para que envíe el Consolador. Y a partir de Pentecostés vino el Espíritu Santo, y todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, no digas no puedo, yo no sé cómo hacerlo, no tengo la fuerza. El Espíritu Santo está contigo. El Santo nos fortalece, dice que nos ayuda en nuestras debilidades, aún intercede por nosotros. Hay muchas bendiciones que obtenemos en el momento que aceptamos a Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. O sea, somos morada. Él viene a habitar en nosotros. Y Él no se va, como iba en el Antiguo Testamento. Él se queda con nosotros. Si un cristiano está portándose mal, él se pone triste, se contrista, dice la Biblia. Pero no se va, ahí se queda, esperando a que tú otra vez te reactives, te pongas en paz con Dios y empieza nuevamente Él a funcionar. Fíjense esa bendición. Él está con nosotros permanentemente. Somos morada del Espíritu Santo. Dios nos coloca el sello del Espíritu. Somos sellados en el momento que aceptamos a Jesús. Y sello significa propiedad. O sea, somos propiedad de Dios. El diablo no nos puede tocar porque ya Dios nos ha sellado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo con el sello como símbolo de que somos propiedad de Dios. De que podemos tener la seguridad de la salvación. Cuando uno es cristiano, uno sabe que la sangre de Cristo es suficiente para ser salvo. Y no tengo que estar con miedo. ¿Será que soy salvo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Tenemos la seguridad de que somos salvos, porque la salvación no depende de mis obras, sino de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo, bueno, somos templo del Espíritu Santo. Esa es una razón más por la cual tenemos que practicar la santidad. Porque este cuerpo ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Yo debo hacer lo que a Él le agrada. Soy templo del Espíritu Santo. Otra bendición que obtenemos con el Espíritu Santo es el bautismo. De pronto para algunos les sonará extraño, pero la Biblia dice que ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, ya recibes el bautismo del Espíritu. Busquemos en el libro de Primera de Corintios 12, a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el momento que yo acepto a Jesús, el Espíritu Santo me toma y me introduce en el cuerpo de Cristo. Está hablando en pasado, fuimos. O sea, ya tú tienes el bautismo del Espíritu. En el momento que aceptaste a Jesús, el Espíritu te toma y te introduce en el cuerpo de Cristo. Entonces, tienes el Espíritu Santo contigo, estás sellado con el Espíritu, tienes el bautismo del Espíritu. Nos hace falta es la llenura, que eso se logra paso a paso, un proceso, buscando a Jesús, buscando a Dios, viviendo una vida en santidad, apartándonos de las cosas que a Dios le desagradan. Pero ya tenemos el bautismo del Espíritu, aquí está escrito. La Biblia aún más habla de la unción. A veces que pensamos, no, los ungidos de Dios son el predicador tal, el maestro tal, el pastor. Todos los cristianos tenemos la unción.
No hay que estar buscando, que voy a buscar la unción por allá. No hablando de la iglesia, la unción, sino de la unción en un retiro. Voy a buscar la unción allá en tal parte. Ya todo, busquemos en el libro de Pedro, primera de Pedro. Perdón, primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20 nos dice, pero todos tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuántos cristianos tienen la unción? ¿Unos cuantos? Nada más los líderes, el pastor, el predicador, todos. A veces queremos, no, es que yo cuando reciba la unción es que voy a servir a Dios. Ya la recibiste. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. O sea que esa unción no se va. No, que yo recibí la unción, pero ya necesito otra unción. La Biblia me dice aquí que hay una sola unción. Es el Espíritu Santo. Ya yo la recibí y Él permanece en nosotros. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para servir a Dios. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vivir en santidad, para perdonar a mi hermano, para servir a Dios, para avanzar. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos podemos servir a Dios. Necesitamos la llenura, necesitamos santidad, necesitamos vivir una vida conforme al propósito de Dios. Bueno, entonces, ¿para qué nos dio Dios estos dones, estos talentos, estos ministerios? Versículo 12 de Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí la palabra perfeccionar no significa cero errores. Más bien es algo como capacitarnos. Capacitarnos para hacer la obra, para edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere prepararnos para hacer su voluntad, para hacer su obra, para que podamos ir creciendo. ¿Y cuál es la meta? ¿Hasta cuándo voy a crecer yo? ¿Será que ya llegué hasta donde iba a llegar? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta es ser semejantes a Jesús. ¿Y alguien ya llegó a ese nivel? ¿Quién puede decir, no, ya yo llegué, ya yo no peco? Imposible. Todos necesitamos cada día ir avanzando y creciendo. Necesitamos crecer, todos los días crecer. El apóstol Pablo, con todo el recorrido que tuvo, dice en el libro de Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo sabía que no había llegado a ese nivel, pero se estaba esforzando. Igualmente tenemos que esforzarnos cada día, seguir adelante. Dios quiere que seamos maduros. Aquí habla de un varón perfecto. Otras versiones hablan de que sea un hombre maduro. ¿Qué diferencia un niño de un adulto en la forma de pensar? Es que el niño es inmaduro, muy inestable, fácilmente se engaña. El niño lo embolata con cualquier cosa, pero se supone que un adulto, no lo va a embolatar así tan fácilmente. Hay algunos grandes que son niños. Espiritualmente sucede igual. Hay niños cristianos que todavía deberían ser adultos espiritualmente y todavía son niños, no han crecido, no han avanzado. Y esos que no crecen son los que fácilmente engaña al enemigo. El diablo quiere destruir la obra de Dios, no quiere que tú avances, no quiere que tú crezcas. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. No seamos niños. La única parte que la Biblia dice, sean niños en cuanto a la malicia, es lo único. O sea, niños para hacer lo malo. Pero que seamos maduros en la forma de pensar, que seamos maduros espiritualmente, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro cimiento espiritual, de nuestras doctrinas. Y más adelante habla de que, ahí en el libro de Efesios, versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente que está leyendo la Biblia, el diablo conoce la Biblia, ¿no? Cuando tentó a Jesús, escrito está, le decía Satanás, tírate de allá arriba, porque él va a mandar a sus ángeles. Pasa que tuercen la Biblia, le dan un sentido diferente. Si nosotros no estamos estudiando la Biblia, si somos niños, se pueden embolatar. Esta mañana compartí y quiero compartir con ustedes unos casos extraños de algunos cristianos, no sé cuántos han escuchado el caso de escobas ungidas. Las escobas ungidas, hay un versículo en la Biblia que dice, Dios dice, barreré la maldad, creo que de Babilonia. Y en base a esa palabra hubo un líder, un pastor de Brasil que se le ocurrió la idea de coger unas escobas, orar por ellas, ungirlas, ministrarlas. Después las llevó a su iglesia y dijo, bueno hermano, ya yo ungí, oré por estas escobas. Si usted me compra estas escobas, llega a su casa, barre la basura espiritual, se va la maldición, se va las peleas, se va la discordia. ¿Cuántos quieren escoba? Todo el mundo comprando su escoba. Escobas ungidas, se lo puede buscar por internet. No hay discernimiento espiritual en el pueblo de Dios. Hay muchas cosas que se venden ungidas, pero me llamó la atención eso de las escobas. ¿Cómo les parece? ¿Qué más podrá seguir más adelante? Había uno que era la unción de la cuerda. No sé cuántos han visto eso. ¿Saben el juego ese de la cuerda, que dos personas y una persona que está saltando? Hay una iglesia donde quitan el púlpito, empiezan a saltar la cuerda y los que quieren recibir la unción pasan y a medida que van saltando la cuerda van recibiendo la unción. Cosas extrañas que pasan. ¿La qué? La sal. Sí, eso. Los brujos usan la sal. Brujería. Y unos y que cristianos que cogen la sal y se echan la sal. La Biblia es que cogen un versículo y lo tuercen. La Biblia decía en el Antiguo Testamento que toda ofrenda tiene que ser sazonada con sal. Obviamente ahí no había nevera, todo se dañaba, había que sazonarlo con sal para preservar los alimentos. Entonces a ellos se les ocurrió tomar ese versículo y ahora la sal para todo. Y había una apóstol, entre comillas, que ella se echa sal, que para que no le caigan maldiciones, brujería, hechicería, y se baña con sal. Desastre. Imagínense otro caso que estuve leyendo, un pastor que supuestamente Dios le reveló. Hay un versículo que dice en Corintios, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces él dice que él leyendo, investigando, Dios le reveló en el griego, donde dice Señor, puede ser cambiado por señora. Entonces él lee, porque la señora es el Espíritu, dice él. Entonces le dice a la gente, atrévete a decirle señora al Espíritu Santo. Y todo el mundo repite, señora, eres nuestra madre. Todo el mundo, es nuestra madre. Y empieza a cantar una canción de señora al Espíritu Santo. No se la canto porque no sé cantar, pero le decían señora, señora. Y después dicen que es la reina del cielo. Imagínense. Y ese mismo predicador decía, ustedes han leído Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces él decía, esa característica no la tiene ninguna mujer en la tierra. Que cumpla todo eso, ni la mamá, ni la hermana, ni la tía. Eso se está refiriendo al Espíritu Santo. Qué herejía tan grande. Imagínense. Y empiezan a cantar unas canciones ahí para la señora del cielo. Imagínense. Hay una serie de doctrinas, de enseñanzas desviadas. Entonces nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra actitud? Hay que leer la palabra, hay que conocerla. Si no conocemos, nos embolatan fácilmente. Hay que analizar todo lo que se dice, lo que usted escucha, sea en la radio, en la televisión, una prédica, en un libro, lo que sea. Compárelo con la palabra. A ver si usted realmente es cristocéntrico o no. El diablo está tratando de meter herejías a la iglesia, metiendo malas
enseñanzas, doctrinas equivocadas. En la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, dice que una de las cosas que más le hizo daño a la iglesia fueron las herejías. No es tanto las persecuciones que recibieron por parte del Imperio Romano, porque ellos se mantenían firmes ahí, preferían morir, pero no se echaban para atrás. Pero el diablo empezó a meter herejías en las iglesias, a meter malas enseñanzas. Y bueno, gracias a Dios, Dios preservó a la iglesia. Pero una de las cosas, fíjense, dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una de las cosas que permitió que se formara el canon, o sea, los libros del Nuevo Testamento, fueron las herejías. Empezaron a salir una serie de libros de enseñanzas. Entonces los cristianos tuvieron que reunirse. No sé cuántos conocen la historia de la iglesia. Y dice, vamos a orar para ver, imagínense, como 100 libros, cada uno decía algo diferente. Vamos a ver cuál de estos libros tiene realmente la verdad. Los cristianos de los primeros 3 siglos solamente tenían el Antiguo Testamento. No es como hoy que tenemos nosotros el Antiguo y el Nuevo, tenemos más luz. Ellos vivieron únicamente con el Antiguo Testamento. Ese fue un proceso que duró casi 200 años. Para formar el Nuevo Testamento, esto no fue enseguida que cayó del cielo, ¡puf!, Nuevo Testamento. Empezaron a salir una serie de libros de doctrina, de enseñanza, cada cual decía una cosa y escribía, los gnósticos escribían una cosa, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, una serie de cosas. Entonces ellos orando a Dios, pidiéndole a Dios ministración, fueron, bueno, este libro sí, este sí, fueron escogiendo los libros conforme a Dios les iba guiando. Y aproximadamente el año 300, imagínense, fue donde se formó, listo, son estos 27, estos son los que son inspirados por Dios. Los demás, algunos son buenos, pero no son inspirados por Dios, otros son herejes. Y así se formó el canon del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos más ventaja, tenemos ya la Biblia completa. Y necesitamos estudiarla, es leerla, practicarla. Entonces Dios quiere que podamos crecer, avanzar espiritualmente. Como cristianos necesitamos avanzar, crecer. ¿Cuál es el alimento del recién nacido? La leche. ¿Qué pasa cuando a un recién nacido no le dan comida? ¿Llora o se queda calladito y esperando que le den la comida? Llora y ya hace un llanto hasta que no le dan su comida. No deja de llorar. Él la desea, él la anhela, porque necesita. Así igualmente nosotros como cristianos necesitamos un alimento espiritual que se llama la Biblia, la palabra de Dios.